continuando con el avance, vamos a empezar a hablar de todo lo que es líquidos y electrolitos en cirugía. Cabe recalcar lo que estos temas, que es parte de esto, ya lo hemos tocado en todo lo que es la fase preoperatoria, intraoperatoria, también lo mencionamos en la fase postoperatoria, también se va a mencionar en todo lo que es la parte de nutrición, porque si ustedes se van dando cuenta y se lo voy recalcando en anteriores clases, cada tema se va entrelazando entre sí para que podamos tener un concepto, una idea en conjunta y poder aplicar todos nuestros conocimientos y en nuestra práctica médica. Hablando de todo lo que es líquidos electrolitos, vamos a informarles que el agua representa entre un 50 y 60% del volumen corporal del cuerpo, ya tanto sea en hombres o en mujeres, y esto está dividido en distintos espacios. Tenemos el espacio extracelular y el espacio intracelular. Bueno, el espacio extracelular se va a dividir en compartimiento intersticial y en compartimiento intravascular. Para recalcar también que nosotros cuando pedimos un ionograma al paciente y extraemos una muestra sanguínea, lo que nos va a informar, en lo que nos va a representar el ionograma, son los cationes y aniones del líquido extracelular. A veces uno tiende a confundirse y normalmente igual en el examen se confunde. Cuando uno pregunta los cationes o amiones, indistintamente de los espacios, ustedes se confunden y ponen al revés, ¿no? El predominante del intracelular lo ponen en el extracelular. No se olviden, lo que nos reporta el ionograma es lo del líquido extracelular, del espacio extracelular. Bueno, hablando del líquido intracelular, como lo mencionamos actualmente, está formado por cationes y aniones, ¿no? Y el catión principalmente en el líquido intracelular es el potasio de 150 mil equivalentes y el magnesio, y tiene aniones principales como el fosfato, sulfato y proteína. Indistintamente, el opuesto, el líquido extracelular, también conocido como medio interno, contiene grandes cantidades de iones de sodio y cloro. Como ustedes podrían ver en el líquido intracelular, tenemos más potasio y menos sodio. Es casi inversamente proporcional lo que tenemos en el líquido extracelular al líquido intracelular, comparando sodio y potasio, ¿no? También tenemos nutrientes como oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos, ¿no? Y también, como le iba diciendo, los cationes principales son el sodio de 130 a 150 mil equivalentes, también tenemos cloruro y bicarbonato y también tenemos potasio 3.5 hasta 5.5 mil equivalentes. Como íbamos hablando de los electrolitos, el cálculo del volumen sanguíneo total, que representa el 7%, son más o menos 5 litros, lo que podemos ver en la parte del plasma, que es el líquido extracelular. En el espacio intravascular también tenemos los hematíes. Bueno, entonces una persona promedio, más o menos un 70 kilos, el volumen plasmático va a ser 4 o 4.5% del peso corporal total. ¿Ya? O sea, un 2,8 litros de plasma, 2.800 mililitros en un humano promedio de peso normal. Ahora, hablando también de los fluidos y los requerimientos diarios, ¿por qué? Porque nosotros tenemos parámetros para medir todo en medicina, acá casi todo está estudiado, casi todo está descubierto, entonces nos basamos en parámetros tanto menores y mayores para poder determinar los requerimientos diarios mínimos y normales, ¿no? Requerimientos diarios de agua, tenemos de 30 a 35 mililitros kilo peso, una media más o menos de 2.000 a 2.500 centímetros cúbicos, un requerimiento diario de sodio y potasio de 1 equivalente kilo peso y el cloro de 1.5 equivalentes kilo peso. Tenemos las pérdidas normales de áreas de agua como ser la orina, en piel respiratorias heces, ¿no? Que también a veces acá nos podemos agregar las pérdidas sensibles, ¿no? Las pérdidas normales de electrolitos, ya sea por la actividad diaria, por la función o actividades normales que nosotros realizamos, van a ser de 100 equivalentes kilo peso. Ahora, los ingresos, calculando más o menos, sacando fórmulas estándares, un adulto promedio de unos 70 kilos, tenemos los líquidos de más o menos 1.200 ml, comida 1.000 ml y el agua metabólica unos 350 mililitros, ¿no? En las pérdidas tenemos un 1.500 ml de orina en 24 horas, sudor unos 50 ml, ese 250 ml, y pérdidas insensibles unos 600 ml. Los valores de la ingestión diaria, esto también lo hemos tocado un poco en la parte de nutrición. Tenemos agua de los alimentos 1000 ml, agua de oxidación unos 300 ml, agua de ingesta oral unos 1200 ml. El agua de oxidación
También lo tomamos en lo base de lo que es la agua metabólica, ¿no? Son las aguas o procesos que se van creando o van apareciendo del producto de la gradación de los electrolitos, de procesos químicos que tenemos dentro del cuerpo, ¿no? Y como recalcar otra vez, las pérdidas que tenemos, perdemos por piel, perdemos pulmones en la respiración, piel en la transpiración, también perdemos líquido en las heces fecales y también a través del riñón que va filtrando a través de la orina, ¿no? Entonces, para seguir hablando de los líquidos, tenemos que entender qué es la osmolaridad. El principal estímulo de la ingestión del agua es la sed. ¿Qué es la sed? Es la sensación que surge cuando aumenta la osmolaridad eficaz o disminuye también la tasa de presión arterial, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo a continuación. ¿Por qué? Porque vamos a ir clasificando los trastornos de volumen, ¿no? Y vamos a ir aprendiendo nueva terminología. Déficit de volumen, hipovolemia. Exceso del volumen, hipervolemia. No se olviden que lo hemos visto también en todo lo que es la parte química en el colegio, hipo poco, hiper mucho o aumentado, ¿no? El trastorno de la concentración, un ejemplo, hiponatremia, hipernatremia. Todos los electrolitos tienen trastornos a la baja y trastornos a la alta, ¿no? Un ejemplo también tenemos el potasio, que es hipercalemia o hipocalemia, ¿no? A veces se confunden con la de calcio, ¿no? Que son hipocalcemia e hipercalcemia. Cambios en la composición. Tenemos trastornos del equilibrio ácido-base, trastornos de sodio, magnesio y potasio, trastorno, perdón, de potasio, magnesio y calcio, ¿no? El equilibrio ácido-base, eso nosotros lo vamos a ver a través de la gasometría. También vamos a ver todo lo que es el pH, acompañado del bicarbonato, el exceso de base, dióxido de carbono, ¿no? No nos olvidemos que podemos tener un pH alcalino, un pH ácido y nos pueden salir acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria o un proceso mixto. Eso lo van a ver yo creo más adelante ustedes en la clase de cirugía o si nos da tiempo nosotros vamos a tocar un poco lo que es ácido base un poco más adelante. Ahora, ¿cuáles son los valores normales que nosotros tenemos como referencia o unos valores estándar? Los valores normales que nosotros tenemos de referencia y los que más tenemos que conocer son del sodio, potasio, cloro y bicarbonato. También el calcio en algunas patologías se nos va a ir alterando. El sodio tiene un valor normal de 135 hasta 145, el potasio de 3,5 hasta 5, el bicarbonato de 22 a 28. Esto lo tomamos muy en cuenta cuando vamos a hacer corrección de un proceso acidótico. El calcio de 8,5 a 10,5. Los trastornos electrolíticos, como íbamos hablando, ¿no? Tenemos que empezar nosotros a hablar con propiedades o términos científicos. Entonces, cada patología o cada trastorno lleva un nombre. Ustedes tienen que mencionarlo tal cual el nombre que está acá. No van a decir, doctor, me llegó el ionograma, el paciente tiene sodio bajo o tiene sodio alto, ¿no? Entonces, hiponatremia, sodio bajo. Hipernatremia, sodio elevado, arriba de 155 equivalentes. Hipocalemia, sodio menor a 3 equivalentes, menor de 3,5 a 3 equivalentes. Hipercalemia, eh, sodio, perdón, potasio aumentado, ¿no? Arriba de 5,5 equivalentes. Hay un error de typeo. Hipocalemia. Calcio, hipercalcemia o hipocalcemia, ¿no? Y también hipofosfatemia y hipomagnesemia. Bueno, vamos a empezar a hablar de los trastornos. Vamos a mencionar acá los trastornos electrolíticos más frecuentes y más importantes, los cuales son el sodio y el potasio, que son los que ustedes tienen que empezar a conocer porque en el internado ustedes van a hacer las correcciones de los trastornos hidroelectrolíticos. Bueno, y vamos a empezar a hablar de la hiponatremia. La principal causa de la hiponatremia está asociada con baja osmolaridad sérica, es la excesiva secreción de la hormona antidiurética, ¿no? Y esto nos va a definir y hacer el periodo de hipovolemia e hipervolemia, ¿no? ¿Cuál va a ser la clínica? El paciente va a estar desorientado, va a estar irritable, va a tener convulsiones, letargia, que quiere decir que el paciente va a estar un poco lento, no va a estar normalmente activo, pueden llegar a presentar coma, va a estar acompañado de náuseas, vómitos, debilidad y por último una parada respiratoria, ¿no?
Esto lo vamos a ver en hiponatremia leve, moderada y severa, ¿no? Hiponatremia leve, menor de 135 hasta 130 mil equivalentes, moderada de 130 hasta 125 mil equivalentes y severa menor a 125 mil equivalentes. Ahora, las causas, como estábamos hablando debido a la hormona antidiurética, pueden, pueden ser problemas por hipovolemia, ¿no? Pueden ser el uso excesivo de diuréticos, déficit de aldosterona, déficit de la distensión tubular, renal, vómitos, diarrea. Tercer espacio es las personas que tienen edemas, la persona que está en anasarca. El líquido no está dentro del espacio dentro del espacio extracelular, entonces todas estas personas llegan a ser tercer espacio. Cuando nosotros hablamos de tercer espacio nos referimos a esos pacientes con ascites, pacientes que tienen derrame pleural, pacientes que tienen edema generalizado, entonces todo eso, ¿no? Síndrome inadecuado de secreción de la hormona ADH son los pacientes que hacen hiponatremia con volumen normales, la polirixia psicogénica, hipotiroidismo de administración inadecuada de agua, ¿no? Ahora, los pacientes que llegan a ser hiponatremia, que son hipervolémicos, tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes cirróticos en fase terminales o pacientes nefróticos con, ejemplo, con una insuficiencia de falla renal, pacientes que han sido trasplantados, se ha vuelto a fallar nuevamente el riñón. Entonces, todos estos pacientes están hipervolémicos y hace un estado de hiponatremia. Bueno, ¿y cómo empezamos a hacer el tratamiento? Inicialmente va a ser de acuerdo a la causa, la patología que tiene el paciente, como dice acá, control de la enfermedad. Si el paciente nos tiene insuficiencia cardíaca congestiva, si el paciente está hipervolémico, tenemos que forzar la diuresis, tratar de que el líquido se vaya del espacio intravascular al espacio extracelular, corregir las causas de la cirrosis. Si el paciente ha ingerido muchos diuréticos y está hipovolémico y por eso tiene un periodo de hiponatremia, discontinuar los diuréticos, reponer un poco el volumen, tratar la diarrea o el vómito, si está en tercer espacio, drenar el tercer espacio y tratar de reponer volumen al espacio extracelular, ¿no? Retirar la medicación tóxica, como estábamos hablando, pacientes que tienen los pacientes que tienen hipotiroidismo o pacientes que han ingerido alguna otra medicación que han provocado complicaciones, no esté produciendo una hiponatremia moderada o severa. Normalmente por la medicación nos hace una hiponatremia mucho moderada, ¿no? Mejorar los niveles de sodio. ¿Cómo podemos mejorar los niveles de sodio? Como ya mencionábamos, jugando con el volumen, tratando de drenar en los líquidos si el paciente tiene un tercer espacio, tratando de que el líquido a través de drogas no vayan al espacio extracelular para poder reponer el volumen perdido, dándole diuréticos para poder hacer perder los edemas, para poder drenar el tercer espacio, haciendo corrección de sodio intravenoso y también combinando todos los esquemas mencionados anteriormente. Este es un esquema, es un algoritmo de todo lo que hemos ido hablando en este momento. Bueno, también en lo bueno es que todo esto hay fórmulas, ¿no? Ya todo está estandarizado. Tenemos una fórmula para la corrección de la hiponatremia, donde es 0,5 por peso por sodio deseado menos sodio real. Esta fórmula ustedes la van a empezar a aplicar en el internado, ya tanto sea en pacientes pediátricos como en pacientes adultos. Y la corrección que ustedes van a hacer no va a ser mayor a 10.000 equivalentes. No se olviden. Un ejemplo, si el paciente tiene una hiponatremia de 120, ustedes van a corregir 10.000 equivalentes. Entonces van a poner en la fórmula 120 y el sodio deseado, sodio real 130, así van a jugar. No puede ser inicialmente por una corrección de sodio mayor a 10.000 equivalentes. Bueno, entonces no se olviden, 0,5 que es la constante por peso por sodio deseado menos sodio real. Acuérdense la fórmula, pregunta de examen. Ahora, ¿qué soluciones tenemos para corregir la hiponatremia? Tenemos la solución
La hiponatremia aguda menor a 48 horas la hacemos en corrección en una solución hipertónica al 3%, administrada de 1 a 2 mil equivalentes kilo peso hora. Esto es una vez que ustedes tengan el resultado de la fórmula, ¿ya? En las soluciones que vamos a corregir esto, ¿no? En la hiponatremia crónica, mayor a 48 horas, vamos a aumentar mayor a 8 equivalentes litros día y no más de 19 equivalentes en 48 horas, ¿no? Y en la hiponatremia sintomática, una solución hipertónica al 3%, eh, para aumentar a 0,5 los equivalentes litros hora hasta la desaparición de los síntomas, ¿no? Esto igual lo podemos tratar como una hiponatremia aguda. Ahora, bueno, cabe recalcar entonces la hiponatremia de 135 a 145 como el equivalente, de 135 a 130 leve, de 130 a 125 moderada y menor a 125 severa. Y no nos olvidemos de la fórmula. La hipernatremia indica la depresión intracelular de volumen con pérdidas de agua libre que exceden las pérdidas de sodio. Y quiere decir esto, que esto normalmente lo vemos cuando el paciente ha perdido mucho volumen y seguimos teniendo elevado el sodio. No eliminamos sodio, solo vamos perdiendo líquido, ¿no? ¿Cuál sería la clínica? Alteración mental, un paciente irritable, con convulsiones y debilidad muscular, puede presentar poliuria si debuta con los pacientes que debutan con diabetes insípida presentan poliuria y presentan un cuadro de hipernatremia. ¿Por qué? Porque el paciente para orinando constantemente. Bueno, y la hipernatremia igual se clasifica en leve, moderada, severa, ¿no? Leve de 145 a 150, moderada de 150 a 155 y severa mayor a 155. Eh, ¿Cuáles son las causas? Como estábamos hablando, ¿no? Pérdida de agua por diarreas, vómitos, diabetes insípida, no se olviden. Les va a tocar a ustedes cuando estén en emergencia ver o tratar pacientes que han debutado con diabetes insípida con su periodo de hiponatremia. Bueno, también tenemos reducción de ingesta hídrica, excesiva ingesta de sodio, tabletas salinas, hipertónicos, bicarbonato de sodio. A veces esto pasa con los pacientes que estamos haciendo la corrección de acidosis metabólica severa, le damos mucho bicarbonato y nos pasa de ser una acidosis metabólica hiponatrémica, nos pasa a ser una acidosis metabólica parcialmente compensada con episodios de hipernatremia, no olvidarse eso también. El tratamiento siempre nos tenemos que enfocar en tratar la patología base, porque a veces resolviendo eso en los episodios leves, podemos reponer completamente o vamos a dejar de que nos presenten alteración en el medio interno. Bueno, la represión hídrica, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que corregir el déficit de agua. Está la fórmula constante que tenemos ver que el agua representa en las mujeres un 0,5. En las mujeres la fórmula sería 0,5 por peso por sodio medido menos sodio normal, ¿no? Si la hipernatremia es aguda, la corrección la vamos a hacer un ml osmol litro hora, ¿no? Pero normalmente en los pacientes no tenemos tantos episodios de hipernatremia severa o llegamos a presentar episodios de hipernatremia moderada. ¿No? Normalmente los episodios de hipernatremia severa a veces llegan a presentar en pacientes que ya presentan muerte encefálica, alteración del sensorio, eh, alteración de la hormona antidiurética. Entonces estos pacientes, a veces tratando la enfermedad base, nos llegan a retomar o hasta una función, hasta una hipernatremia leve, ¿no? Donde solo vamos a utilizar la fórmula de 0,6 por peso, todo lo vamos a multiplicar después, el sodio medido dividido entre el sodio normal. La hipernatremia. La hipernatremia es necesaria por el metabolismo energético celular, fuga transcelular, pérdidas renales, gastrointestinales o una ingesta adecuada. Perdón, esto es de la hipocalemia. La hipocalemia es necesaria para el mecanismo energético celular y podemos presentar las causas: fuga transcelular, pérdidas renales o gastrointestinales insensibles inadecuadas.
No se olviden que en pacientes que tienen una cirugía larga también pierden los electrolitos por la transección o el trauma. Entonces, a veces todos los pacientes postquirúrgicos llegan a presentar un episodio de hipocalemia leve, que le hemos mencionado ya en las complicaciones postoperatorias, que los pacientes a veces de presentar hipocalemia hacen una obstrucción mecánica metabólica, llegan a presentar un hilo metabólico. Bueno, entonces la hipocalemia igual la vamos a vivir leve, moderada, severa, hipocalemia menor, menos de 3,5 a 3, una hipocalemia leve, de 3 a 2,5 moderada y de 2,5 para abajo severa. ¿Cuáles son las causas? Por la pérdida renal no excesiva, una alcalosis metabólica, una cetoacidosis diabética muy comúnmente, y también los diuréticos, ¿no? La medicación. A veces nosotros a los pacientes, al darle mucho diurético, los pacientes con mucho diurético debutan con calambres, malestares, y es porque tienen pérdidas de electrolitos. ¿Ya? No solo pierden potasio, también pierden sodio, pero normalmente las que nos traen las complicaciones es el potasio. No olvidarnos que también se puede presentar en pacientes que tienen vómito y en las pérdidas extrarrenales, pacientes con diarrea, sudoración, aspiración por la sonda nasogástrica, fuga transcelular, pacientes que están en un periodo de alcalosis, un periodo de hiperventilación, que han recibido pacientes con diabetes que han recibido tratamiento con una bomba de insulina. Entonces, estos pacientes pueden llegar a presentar hipocalemia. ¿Ya? Ingesta disminuida por los pacientes desnutridos que no han tenido una parte postoperatoria, no han tenido un buen manejo de la nutrición y también pacientes con alcoholismo crónico. ¿Y cuál es la clínica de la hipocalemia? La hipocalemia nos va a alterar dos sistemas primordiales, el sistema cardiovascular y el sistema neuromuscular, ¿no? El sistema cardiovascular nos va a presentar arritmias ventriculares y superventriculares, alteraciones de la conducción como bradicardia sinusal, alteración en electrocardiograma, vamos a tener alteraciones en electrocardiograma, debilidad muscular, parálisis, parestesia, íleo, dolor abdominal, náusea y vómito. Tratamiento, como íbamos marcando en las otras patologías, siempre tratar la enfermedad base. Bueno, tratar la enfermedad base, retiradas de drogas tóxicas, como ser los diuréticos de asa, corregir la hipomagnesemia, corregir la alcalosis o acidosis que esté compensando al paciente y, y siempre todos estos pacientes tenemos que hacer una monitorización con electrocardiograma, ¿no? Para ver cómo se nos va interpretando, cómo se nos va manifestando las complicaciones cardiológicas. Ahora estábamos viendo cuáles son las complicaciones que se nos presentan. Nuevamente tenemos una onda aplanada, se nos presentan las ondas U y a veces prolongado el segmento QT. Como ustedes se pueden dar cuenta, los trastornos hidrotolíticos nos traen muchas complicaciones y no sabemos, si no sabemos interpretarlas, podemos tener complicaciones cardiológicas. A veces nosotros podemos sugestionarlas o pensar que es un infarto, una arritmia, una angina. Entonces siempre no está de más al paciente pedirle un ionograma y con nosotros conociendo estas cosas y descartando todas las otras complicaciones posibles, ¿no? Ahora, bueno, que estamos hablando del potasio, la fórmula, bueno, tengo acá la fórmula, les voy a pasar en un paper donde va a estar la fórmula de corrección del potasio para que ustedes puedan tenerla también a su disposición, ¿no? Un paper complementando esta parte de hipocalemia y la parte de hiponatremia, que es lo que me interesa que ustedes más aprendan, para complementar la charla que le estamos dando en este momento. Bueno, hablando de la hipercalemia, el paciente crítico está totalmente relacionado con disfunción renal. Y tenemos la pseudohipercalemia en los pacientes que hacen reacciones leucemoides, que presentan leucocitos mayores a 100.000 o trombocitosis mayor a 600.000, ¿no? Normalmente nosotros
¿A qué asociamos la hipercalemia, como dice acá? Hipercalemia la asociamos a un paciente que tiene insuficiencia renal. Todos ustedes se van a dar cuenta que todos los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica van a estar asociados con un episodio de hipercalemia. ¿Ya? Entonces, casi va de la mano. Si ustedes ven un paciente renal crónico, un paciente que tiene falla renal, tienen que descartar que no tenga el paciente hipercalemia. ¿Por qué? Porque uno de los criterios de la diálisis es acidosis refractaria al tratamiento, hipercalemia refractaria al tratamiento. Entonces, son uno de los criterios de diálisis y uno de los criterios de trasplante renal también. ¿Cuáles son las causas? Acidosis, hiperaldosterismo, medicación, una medicación excesiva con antihipertensivos ahorradores de potasio, diuréticos inhibidores de la ECA, succinilcolina, una muerte celular, la rhabdomiólisis, esto lo vemos en pacientes grandes quemados por quemadura eléctrica, lisis tumoral, como decía, quemados por fuego directo, hemólisis masiva, una ingesta excesiva de potasio. Compromiso vital. ¿Dónde vamos a tener alteraciones? Vamos a tener compromiso vital en el sistema cardíaco neuromuscular, nos va a producir bloqueos cardíacos, bradicardia, reducción de la conducción y contracción y alteraciones en el electrocardiograma, ¿no? Debilidad muscular, parálisis, parestesias, reflejos hiporreactivos. Tratamiento, controlar la enfermedad de base en todos los trastornos, inicialmente diagnosticar o tratar, si tiene una patología de base previa, tratar la patología de base primero y después de eso ir corrigiendo de la mano el trastorno electrolítico. Retirar las drogas tóxicas, limitar el aporte de potasio, corregir la acidosis y las alteraciones electrolíticas, como ya mencionado anteriormente. Y la urgencia depende de las manifestaciones clínicas del electrocardiograma. ¿Ya? No se olviden, todo paciente que estemos sospechando de una alteración del potasio, ya sea hipo e hipercalemia, tenemos que hacerle un electrocardiograma o una monitorización de electrocardiograma. Normalmente estos pacientes tienen alteraciones cardíacas ya sea en la fase moderada o en la fase severa. Normalmente en la fase leve es muy raro el paciente que va a manifestar alteraciones electrocardiográficas, en el electrocardiograma, perdón. Retracciones electrocardiográficas, como le iba diciendo, aumento de amplitud de la onda T, ondas T picuda, prolongación del intervalo PR-QRS, retraso de la conducción auriculoventricular, aplastamiento de las ondas P y nos puede producir una fibrilación ventricular o asistolia. Hipercalemia, ¿cómo es el tratamiento? Dependiendo si es para la urgencia o es para una urgencia, ¿no? Un paciente en piso programado, ¿no? Si es paciente de urgencia, si el paciente nos ha ayudado con una diabetes insípida, el paciente inicialmente le podemos dar calcio, podemos dar bicarbonato, insulina, salbutamol. Ya si es un paciente no de urgencia que hemos salvado la fase crítica, que hemos venido de una fase severa, una moderada, podemos darle diuréticos de asa. Y como le iba diciendo, pacientes crónicos está asociado con la falla renal. Entonces, estos pacientes que tienen hipercalemia refractaria al tratamiento, está indicada la diálisis, ya sea una hemodiálisis o una diálisis peritoneal. Bueno, ahora, ¿cuáles son las fórmulas que utilizamos para corregir el potasio? Esto es en la hipocalemia, ¿no? Un equivalente kilo peso día, calcio 0.7 milicalentes kilo peso día, magnesio 0.5 milicalentes kilo peso día, ¿no? El agua también lo ocupamos esta fórmula en los niños, 35 a 40 ml kilo peso día. Bueno, ¿qué es lo importante? Esto acá, hipocalemia, hipercalemia, alteraciones cardiológicas en el sistema nervioso central, alteraciones electrocardiográficas, ¿ya? Leves, moderadas y severas. Bueno, principales soluciones. Ahora, en la parte de volumen vamos a hablar de todo lo que son las soluciones intravenosas, ¿no? Tenemos varias soluciones, las podemos dividir en soluciones cristaloides y coloides, como pueden ver acá, esta es la solución salina, la solución medio salina, el Ringer lactato. Las- Todas estas son soluciones cristaloides, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de las soluciones cristaloides? ¿En qué nos sirven? Estabilizan el volumen circulante, tienen un tiempo de vida media corta, más o menos entre 30 a 40 minutos, difunden el espacio intersticial, diluyen las proteínas plasmáticas
y contienen agua, electrolito o azúcares, dependiendo del preparado que le demos, ¿no? Como le decía, en preparado tenemos cloruro de sodio, que es la solución fisiológica, glucosado 5% y un Ringer lactato. Aquí en esta tabla pueden ver cómo están compuestas las soluciones disponibles. Conocemos los cristaloides. Tenemos Ringer lactato Harman, una solución salina, el 0.5 equivalente, que es el sodio, perdón, que es la solución fisiológica, soluciones mixtas. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a ir también administrando al paciente de acuerdo a la necesidad que requiere el paciente, ¿no? Un ejemplo, cuando estamos hablando, un paciente con un shock hipovolémico o tiene un trauma abdominal, nosotros le vamos a administrar Ringer, le vamos a administrar solución cristaloide, Ringer lactato. Ahora, si el paciente no nos está respondiendo a los cristaloides, nosotros vamos a llegar a aplicarle coloides, que son los otros tipos de líquidos, ¿ya? Tenemos soluciones cristaloides y coloides, ¿ya? Los coloides nos van a aumentar la presión osmótica, plasmática y retienen agua en el espacio intravascular. Por eso lo ocupamos más que todo en los pacientes que están presentando shock hipovolémicos o pacientes con trauma. Llegamos a ocupar soluciones coloides como Hemacel, Plasmacel u otros derivados, ¿no? Usar en disminución de la presión oncótica, recalcando lo que ya hemos explicado anteriormente. Tiempo de vida media prolongada, mucho más que las soluciones cristaloides. Estabiliza el volumen circulante. Por eso las soluciones coloides las ocupamos en pacientes que estén presentando un choque hipovolémico, no se olviden, ¿ya? Coloides en situaciones de trauma, en situaciones que el paciente esté con un choque hipovolémico. En ese momento empezamos a ocupar soluciones coloides en todo lo que es en el ámbito quirúrgico de emergencia. Ahora tenemos coloides naturales, tenemos coloides naturales y coloides sintéticos. Dentro de los coloides naturales tenemos la albúmina humana de 5 a 25%, tenemos el plasma. ¿Ya? Dentro de los coloides sintéticos tenemos la gelatina, que tiene tipo media de 4 a 5 horas, como es el Hemacel, que es lo que más ocupamos en el hospital. Tenemos los Lectranos, el Lectran 40, Lectran 60, el talmidón no lo ocupamos mucho, el pentalmidón no lo ocupamos mucho, lo que más ocupamos son soluciones de gelatina, como el Hemacel o Plasmacel. Ahora, ¿qué cuidados tenemos que tener con los líquidos, no? Más el sodio, la corrección del sodio no debe hacerse rápidamente, los cambios en el día en la concentración sérica de sodio no deben ser de 8 equivalentes en mujeres y de 10 en hombres, lo que hemos mencionado anteriormente. Tener mucho cuidado de recalcar eso, ¿no? No podemos corregir el sodio mayor a 10 equivalentes hora, ¿ya? No se olviden, no corregir el sodio mayor a 10 equivalentes. Bueno, y alteraciones en el manejo de los líquidos. Cuando estamos haciendo corrección de potasio por vena periférica, la concentración máxima de potasio por litro de solución es de 40 equivalentes y la velocidad máxima de aporte es de 10 equivalentes hora. No aportar potasio en el posoperatorio inmediato, ¿por qué? Porque a veces ya podemos llegar a producir soluciones estados hipercalémicos. ¿Por qué? Porque no tenemos, no, a veces nosotros pues, queremos corregir potasio a lo loco y lo único que podemos llegar a hacer producir son alteraciones hipercalémicas severas o moderadas. Y también cabe recalcar que cuando vamos a hacer correcciones rápidas de potasio o correcciones rápidas de sodio, no lo podemos hacer a través de una vía periférica, tenemos que hacer a través de una vía venosa central. Ya, si queremos hacer correcciones rápidas de cualquier electrolito a través de una vía venosa central. No olvidarse eso. Bueno, esta es la clase que la tenía pendiente y vamos a estar juntándonos entre semana a poder resolver las dudas que tengan. Eso sería todo por el momento. Gracias a todos por su atención.